Bueno, con este video voy a trabajar ya, digamos, la última, ya empiezo, ya estamos claramente avanzando en la unidad 2. eh, Faltaría trabajar lo del marco teórico de la unidad 2, pero en principio la idea de este video es para cerrar algunos ya los temas, digamos, quedarían algunos tópicos que podríamos trabajar de la unidad 1, que voy a ver si les genero algún videito, y si no, bueno, quedarán pendientes esos temitas más particulares. Pero el grueso de la unidad 1 ya está, y ahora quería introducirme ya en otra, o sea, seguimos hablando de lo mismo, digamos, de la cuestión de tratar de pensar la metodología no como un objeto, es decir, no como un conjunto de reglas que podemos seguir para producir una investigación, sino que al mismo tiempo esas reglas tienen ciertas condiciones de posibilidad teórica y ciertas condiciones de posibilidad históricas. Un poco lo que me voy a referir a esta segunda parte, digamos, o sea, pensar que la discusión metodológica y la discusión sobre el estatus del conocimiento de las ciencias sociales es una discusión que al mismo tiempo tiene su propia historia. Esto es lo que cuando nosotros decíamos, bueno, una mirada más, una epistemología más crítica o un paradigma del conocimiento mucho más amplio, esto es lo que tratamos de incluir, es decir, una mirada histórica y una mirada valorativa acerca de las propias prácticas de la disciplina. Porque si no, la metodología se agota en las reglas. ¿No? Y entonces, y en la enseñanza de reglas y procedimientos. A mí lo que me interesa es, por un lado, que efectivamente ustedes aprendan esas reglas y esos procedimientos que están ya los trabajamos, yo los nombré, digamos, y están en la bibliografía del programa, pero no solamente que se aprendan esas reglas y esos procedimientos, sino que podamos pensarlas críticamente, esas reglas y ese procedimiento, y cuáles son los lugares, la forma de los orígenes, digamos, por los cuales se llegó a ese consenso en relación a la metodología, y qué mirada representa acerca de la ciencia ese conjunto de reglas. Es decir, no es que no las debamos saber, sino que al mismo tiempo debemos pensar críticamente qué representa en términos de conocimiento científico esa mirada sobre la disciplina científica. Y en particular, avanzamos de una mirada general acerca de todas las ciencias. Yo muchas veces me parece que hay cierta ingenuidad en el debate público acerca de la ciencia, porque justamente la idea de la ciencia supone una unidad que es medio artificiosa o es medio artificial, digamos, en un sentido. Es decir, esa unidad, inclusive desde el punto de vista metodológico, es bastante artificiosa, porque como ustedes ven en el texto de Klimovsky o en el texto de Janela o en algunas otras cuestiones, el método representa un conjunto de orientaciones muy generales, digamos, que seguir. Pero no es una cuestión, digamos, no es un procedimiento válido en general, sino más bien es una forma de pensar la disciplina y la aproximación a la disciplina. Por supuesto que el método garantiza ciertos elementos y es relevante, digamos, tenerlo en cuenta, pero no es, digamos, por más método que nosotros utilicemos, eso no invalida, y esa es la discusión por ahí más relevante, no invalida la dimensión social de la ciencia. Y con la dimensión social de la ciencia entra la dimensión política de la ciencia y entra también la dimensión ética de la ciencia. Entonces, por más que uno intente digamos, separar o construir la distancia del observador, es decir, del investigador en relación al objeto, es decir, en relación a lo que estamos investigando, por más que uno haga un conjunto de procedimientos y reglas que digamos, construyan esa distancia, lo que nos enseña la práctica, digamos, el estudio de la práctica, de las propias prácticas científicas, es decir, lo que Kuhn conceptualiza en el contexto en el concepto, perdón, de paradigma, es justamente que no hay digamos, que la diferencia entre contexto de descubrimiento, contexto de justificación y contexto de aplicación tiene que ser cuestionada y digamos, son esferas que no permanecen como esferas, digamos, separadas una de otra, sino que se permean mutuamente y se interpenetran mutuamente, y entonces la subjetividad del investigador, los prejuicios del investigador que el investigador tiene y desarrolla, digamos, por vivir en sociedad y que son constitutivos de su forma de ser. Cuando yo hablo de prejuicio lo digo en un sentido no negativo, sino en un sentido positivo, es decir, creo que ya lo planteé, a partir, digamos, de cómo nosotros nos relacionamos con el mundo, ¿no? O sea, es decir, nosotros nos relacionamos con el mundo desde un conjunto de un aparato
desde un conjunto de aparatos. Muchas veces ese aparato, digamos, conceptual con el que nosotros nos relacionamos con el mundo, no somos enteramente dueños de ese aparato. Es decir, no es que nosotros somos plenamente conscientes de todas las herramientas con las cuales nos relacionamos con el mundo, sino que efectivamente muchas de esas herramientas tienen que ver con la cultura e inclusive con el idioma. Es decir, el idioma, que es algo que nosotros adquirimos por un lado, pero por otro lado también heredamos. En la medida que nosotros no elegimos, digamos, qué idioma hablar de nacimiento y en qué cultura sociabilizarnos. Inclusive no elegimos tampoco elegimos en qué clase social sociabilizarnos, y tampoco elegimos étnicamente el grupo en el que pertenecemos, y tampoco elegimos el género. Todas esas situaciones, después podemos elegir la orientación sexual, podemos elegir tratar de trascender nuestra clase social, podemos elegir mudarnos de nuestro lugar de origen, e inclusive podemos elegir modificarnos corporalmente, etcétera, para poder, digamos, modificar nuestra identidad. La identidad no es algo fijo, pero muchas veces gran parte de la identidad, inclusive cuando no es fijo y cuando es adquirido y cuando es algo que nosotros podemos reconfigurar, lo hacemos a partir de digamos, por decirlo de alguna manera, de pelearnos con nuestra identidad heredada. Entonces, esa situación, digamos, esta cuestión identitaria que es tan básica en los sujetos, en los seres humanos, que tiene que ver con la clase, con la etnia, con el género, son al mismo tiempo los niveles que constituyen la dimensión paradigmática del conocimiento científico, ¿no? O que otros autores lo piensan a partir del concepto de prejuicio, como yo les decía antes. O sea, nosotros vamos al mundo, a leer el mundo, no solamente con nuestros marcos teóricos de referencia, más o menos consciente que hemos construido, sino que también vamos a leer el mundo, vamos a dirigirnos al mundo y nos relacionamos con el mundo, y con el mundo me refiero no solamente a los objetos del mundo, sino también a las otras personas que habitan ese mundo y a los otros seres que habitan ese mundo. Nos dirigimos de un conjunto de herramientas conceptuales, pero conscientes, o semiconsciente o semi-inconsciente, pero también nos dirigimos, eso puede funcionar en la forma de un prejuicio, digamos. Nosotros articulamos nuestra relación con el mundo desde un lugar donde leemos ese mundo. Bueno, ese mundo, eso podemos decirle prejuicio, podemos decirle paradigma, podemos decirle marco de referencia, o sea, no importa el concepto con el que nosotros, lenguaje también, es todo eso, y a veces, digamos, depende del autor. Hay autores que lo referencian más a uno u otro, pero es todo eso con lo cual nosotros vamos al mundo. Por lo cual, por más metodología que nosotros pongamos en juego, es decir, la metodología, obviamente, ¿cuál era el objetivo originario de la discusión metodológica en el positivismo del siglo XIX? Era decir, bueno, tratar de separar el objeto del sujeto investigador, o sea, el objeto de conocimiento del sujeto investigador, para de esa manera garantizar por medio del método un conocimiento objetivo. Bueno, ese conocimiento objetivo, vuelta a la discusión y vuelta a las prácticas científicas, vemos que si aunque no es completamente inalcanzable, es decir, no es que renunciemos a la objetividad del conocimiento, sino que ese conocimiento objetivo está informado permanentemente y está permeado por nuestra subjetividad, por los valores y por la sociedad en la que nosotros nos articulamos y por la forma en que producimos ese conocimiento científico. Por lo cual no hay que pensar, digamos, la relación del sujeto con el objeto como una relación de completa separación, sino como una relación de interpenetración. Y ahí me parece que está, o por lo menos me parece que esta es la propuesta que yo hago desde la cátedra, desde el programa, es tratar de pensar la metodología en ese contexto. Bueno, esta introducción, este primer videito es de introducción. Ahora en los próximos yo ya me voy a meter en algunas cuestiones más generales de la historia de las ciencias sociales, para pensar cuáles son algunos de estos supuestos y cómo fue articulándose la ciencia social a la luz del proceso de institucionalización del conocimiento científico durante los siglos XVI, XVII, XVIII, o sobre todo XVIII y XIX, cómo se fue produciendo este fenómeno y cómo este proceso, digamos, de pensar a las ciencias en general también impactó a cómo pensar las ciencias sociales en particular y las propias divisiones que se produjeron dentro de las ciencias sociales en particular. Así que voy a ir haciendo algunos videos con este contenido.
Bueno, acá corto y sigo de vuelta en el otro videito.